Hola, bienvenido nuevamente a Quiero Platicar, tu canal de coaching. Hace poco vi un artículo muy interesante en Twitter que me llamó la atención y que habla sobre cómo tener más dinero. Y bueno, ciertamente algunos de estos artículos son muy interesantes, pero la mayoría de ellos se enfocan en ayudarnos a ver o a generar diferentes habilidades sobre cómo podemos crecer la base del dinero con el que ya contamos. Sin embargo, pocos de ellos se enfocan en ayudarnos en cómo entender y en cómo utilizar de una mejor forma los recursos con los que ya tenemos. Y es justo ahí en donde me gustaría que tú y yo hagamos una reflexión el día de hoy, ya que en ocasiones nuestro ingreso es suficiente. Sin embargo, a veces lo que queremos es gastar en otro tipo de cosas o adquirir otro tipo de artículos y productos que no son necesarios. Entonces, en ese aspecto sobre cómo utilizar mejor tus recursos es en donde me quiero enfocar el día de hoy. Y bueno, lo primero que quiero recomendarte es que hagas una lista detallada, indicando por un lado cuáles son los gastos necesarios que realmente necesitas invertir de manera regular, como por ejemplo, en tu lista de gastos necesarios pueden ir el pago de una renta de una casa o por ejemplo una hipoteca o tal vez las colegiaturas, ya sea que tú estés estudiando o bien que tengas una familia y que pagues una colegiatura para alguien más. Ahora, en otra parte de esa lista es importante identificar cuáles son esos gastos deseables. ¿A qué me refiero con gastos deseables? Un gasto deseable es como, por ejemplo, a lo mejor salir de vacaciones a un lugar determinado o gastos de fines de semana en donde a lo mejor te sales a comer con los amigos o bien alguna compra de un artículo electrónico u otro tipo de productos que son deseables y te gustan, pero no es necesario hacerlo de manera regular. Entonces, una vez que identificas tus gastos, cuáles son los gastos de manera fija en los que sí tienes que incurrir de forma mensual y aquellos gastos que son deseables, es más fácil que tú identifiques qué gastos puedes reducir o bien aquellos que puedes eliminar completamente, como por ejemplo, ciertamente, en ocasiones, dentro de los gastos fijos, por ejemplo, el pago de una hipoteca o el pago de una renta de casa, en ocasiones no le damos la oportunidad porque no queremos hacer algún cambio, pero podemos reducir esta cantidad en la que estamos haciendo el gasto. O bien, en los gastos deseables, tal vez podemos salir, podemos seguir disfrutando igual el tiempo con nuestra familia, pero no necesariamente tenemos que ir a un tipo de restaurante o un tipo de vacación determinada en donde probablemente lo único que va a hacer es que se va a acabar nuestros ahorros. Entonces, esta sería la primera parte. De esa forma, tú vas a identificar de qué manera puedes utilizar de una mejor forma el ingreso que percibes. Ahora, ¿qué pasa cuando nos llega un bono o a lo mejor te llega un aumento que no estabas esperando? Bueno, la mayoría, sí es como la mayoría de nosotros, lo que pensamos es en qué me lo voy a gastar. Y bueno, acá no se trata de que no disfrutes la vida, ciertamente para eso es la cantidad de esfuerzo que tú estás generando en el día a día con tu trabajo. Sin embargo, la recomendación radica en que tú destines un pequeño porcentaje al ahorro. Ahora, ¿qué pasa si no tienes el hábito del ahorro? No te preocupes, nunca es tarde para empezarlo. Y no tienes que empezar, por ejemplo, ahorrando una cantidad grandísima de dinero, sino que con una pequeña cantidad o un porcentaje con el que tú te sientas cómodo, con ese puedes empezar. Y de esa manera, si lo empiezas a destinar al ahorro, como por ejemplo con este tipo de ingresos con los que tal vez no contabas, de esa manera tú empiezas a crecer una base o una cantidad de dinero con la que no tenías. Y de esta manera empiezas a generar más riqueza. De hecho, si no habías escuchado, el concepto de riqueza radica en cuántos días tú tienes dinero para vivir sin tener un ingreso adicional a través de un trabajo. Ahora, no te preocupes, si es una cantidad de días pequeños o no tienes una cantidad de dinero importante ahorrado, no pasa nada. Pero acá lo importante es que comiences desde hoy a hacer ese pequeño ahorro, ese pequeño esfuerzo.
Y eso te va a ir generando poco a poco, ir incrementando la cantidad de dinero. Si bien, como te comentaba, en la mayoría de los artículos se enfocan más en el tipo de habilidad que puedes trabajar o cómo obtener un mejor puesto o cómo obtener un mejor ingreso, ciertamente eso también es muy interesante. Y aquí mismo en tu canal de coaching vas a ver también tips y recomendaciones sobre cómo invertir en tus habilidades y hacerte más poderoso, en cómo puedes agregar más valor y de esa manera tener un mejor puesto y generar un mayor ingreso. Pero la recomendación es que primero trabajes en cómo trabajar esa cantidad de dinero con la que ya cuentas y en cómo manejar tu ingreso que ya tienes hoy por hoy de manera regular. Bueno, espero que esta recomendación te sea de utilidad y por favor, cualquier duda que tengas o comentario, déjamelo a través de la página o bien me lo puedes mandar directamente a mi correo que es liliana@quieroplaticar.com. Bueno, te deseo que tengas un excelente día y espero verte pronto.